Yo conozco casos que, y me pasó a mí, que compro sagas antiguas, ¿ya? ¿No? Y que no se termina de traducir. Acabas de tocar, o sea, es que, mira, un dolor en el alma, porque me ha pasado 1000 veces. Hola, estamos nuevamente en Librerías Crisol y hoy vamos a conversar con Julio Chevasco, que es el autor de Dientes Negros. Si ven en la portada, que tiene mucho de novela de fantasía, tenemos también mucho que hablar con Julio. ¿Cómo estás? Estoy bien, muchas gracias Vicky por esta invitación. Y bueno, estoy aquí para las preguntas, para hablar un rato relajado, ¿no? Vamos a conversar. Voy a estarme relajado mejor, porque ya, ahora sí. Julio, para que ustedes lo empiecen a conocer, eres traductor de profesión, Sí. Eres, déjame decirlo bien, filólogo hispánico, Sí, ajá. y también eres escritor de novela de fantasía. Sí. Cuéntame, de ¿cómo fantasía oscura. ¿cómo es que llegas? Primero eres lector, ¿cómo llega ese gusto a la novela de fantasía? Ya, vale. Pues hay una trayectoria bastante larga porque yo de niño leía mucho fantasía y escribía fantasía de chiquito sin haber leído libros, ¿ya? Ajá, porque de en casa mi mamá y mi papá me leían cuentos de hadas, esas cosas, ¿ya? Y me gustaba mucho la mitología griega, ¿ya? Entonces, poco por ahí fue como el bichito creciendo, digamos, y al mismo tiempo escribía pequeñas historias de terror, que, bueno, terror no es fantasía el terror, ¿ya? Pero, pues digamos que empieza ahí porque creo que es cuando la creatividad empieza a desarrollarse un poco, ¿no? Yo compraba chiclets y venían unos dibujitos, unos monstruos, y los raspaba en un cuaderno y les creaba la historia. Entonces, ¡Ay, qué sí, bacán! entonces eso es lo que yo hacía al comienzo, ¿no? Y bueno, ya así, eso fue un punto. El otro punto fue que yo de niño, cuando tenía 6 años, me gustaba tanto la mitología griega que cuando terminé mis tareas, ¿no? Cuando terminé mis tareas del colegio, me compré un cuaderno chiquito y me creé un curso o sea, yo me creé un curso para mí de mitología griega donde transcribía cosas de los libros grandes que encontraba en mi casa. O sea, los mitos de Zeus, O sea, de siempre Poseidón. has sido un investigador nato. Sí, por eso también estudié historia allá en Alemania. Entonces, creo que por ahí va más la cosa, ¿no? Y ya más adelante, porque yo no leo así libros para niños, ¿no? Hasta los 10 años, 11 años. Bueno, ya más adelante leo Escalofríos de R.L. Stein, ¿no? Ajá. Escalofríos de R.L. Stein, que me leí muchos, los compraba siempre. Y después de eso leo a Tolkien con 12, 13 años. ¿A los 12 años? Sí, 12 años. Ya. Ajá, sí. Yo sé que Tolkien, dicen, pues es muy pesado, que no sé qué, pero mi mamá me había hablado tanto del Señor de los Anillos y después conocí un compañero que leía El Hobbit y me olvidé el nombre del Hobbit porque nunca lo había escuchado, pero bueno, conseguí el Señor de los Anillos y lo leí y me gustó, ¿ya? Bueno, Entonces, si ya tenías previo de investigación de mitología, ya leer El Hobbit te iba a ser, o bueno, Tolkien te iba a ser un poco más fácil, o imagino, ¿o no? Sí, un poco sí, ajá, por lo menos creo que imaginarme los mundos, ¿no? O de repente las espadas, un poquito de vocabulario por ahí, ¿no? Como que sí, creo que se agarra, ¿no? No me acuerdo exactamente, pero imagino que sí. Y bueno, más o menos esos fueron los inicios, ¿no? Pero ya, claro, lo que yo escribo, si lo bajamos en un género, es fantasía oscura, es grimdark, ¿no? Entonces todavía hay otro tramo ahí, porque Tolkien, pues, es fantasía épica, high fantasy, ¿no? Y ahí en el Tolkien están, pues, bien delimitados lo que es bueno y malo, ¿no? Y al mismo tiempo de Tolkien, pues, hay otro autor que sí es conocido también en esa época, creo que en Perú, ¿no? También, pero creo que por círculos más pequeños, que es Robert Howard, de Conan. Y bueno, eso yo lo leo después, ¿no? Pero la cosa como que mezcla las dos cosas. La fantasía oscura actual y el grimdark mezclan eso, ¿no? Entonces es, digamos que en Tolkien, cuando empieza digamos, a despertar también esas cosas de crear mundos, ¿ya? Él sería entonces como tu parteaguas cuando ya te sientes identificado con un gusto con la novela de fantasía. Sí, Tolkien sí, ajá. Y yo creo que la mayoría de escritores, de por lo menos mi generación o 10 años mayores que yo,
es Tolkien. Ah, sí, claro. Creo que es lo más conocido para nosotros en esa época, ¿no? Y sí, realmente son buenos recuerdos porque yo leía Tolkien y mis amigos no lo conocían, ¿no? Entonces cuando empiezan a salir los juegos ya de computadora, ¿no? Más conocidos como Warcraft, ¿no? Me decían, oye Julio, ¿y quiénes son los elfos? Y cuando salen las películas del Señor de los Anillos, oye, ¿quiénes son los orcos? ¿Quién es Sauron? ¿No? Entonces me buscaban, ¿no? Y yo quería encontrar amigos, o sea, yo amo a mis amigos, los quiero mucho, ¿ya? Pero quería encontrar amigos que conocieran también. Ajá. Sí, y yo sé que había, porque yo sé que en Perú habían pequeños, digamos, clanes, ¿no? Podemos llamarlo así, de gente que se reunía a jugar juegos de rol, que son los juegos que, con papel, ¿no? Y libros grandes, y bueno, y hacen como toda una campaña, una historia, ¿no? Con Amo del Calabozo y todo, y yo quería conocer a esa gente, y no los conocí hasta, no sé, más de 25 años, creo. ¿Ya? Y hasta ahora no he jugado, hasta ahora quiero jugar, no he jugado, sí, inviten. Por si acaso, invítenme, si estás viendo y estás dentro del grupo, por favor llama a Julio, que tiene muchas ganas de ponerse a jugar. Sí. Y bueno, digamos ya, entonces sintetizando todo, es Tolkien donde empieza la cosa, ¿no? Ya estás, ahorita ya que tengo como una iniciativa en... ¿Lo has leído siempre en español? ¿Lo has leído en inglés o siempre en español? No, yo Tolkien lo he leído en español, ¿ya? ¿Pero lo has leído después en algún inglés? No, he leído las enciclopedias, unas enciclopedias en inglés que ya compré después, porque yo empiezo a hablar inglés creo que a los 14, 15, ¿no? Entonces cuando leí Tolkien no podía, ¿no? Claro. Ajá, bueno, a leer, ¿no? Porque después ya hablo inglés, ¿no? Pero sí, las enciclopedias y después los libros de Tolkien no los he leído en inglés. Quizá algo de Tolkien porque tiene cartas, ¿no? Y cuando yo he estudiado, he tenido que hacer mi tesis y he tenido que consultar Tolkien, he leído algunas cosas en inglés, pero no El Señor de los Anillos. ¿Cuál fue tu tema de la tesis? Mi tema fue, el Grimdark dentro de la novela del Bad Rising, Camino de Odio, que es de unos españoles, ¿no? Qué interesante. Sí, entonces, bueno, ahí desarrollé varios temas y uno de esos es la fantasía de búsqueda o la fantasía épica. Y ahí pues he tenido que ver a Tolkien. Ajá. Perfecto. Sí. Con todo este previo, entonces, ¿cuándo empiezas tú a germinar la idea de esa novela corta, que es Dientes Negros, que está dentro de este mundo también que tú estás creando? Sí. ¿Cómo nace esta idea? A ver, ¿cómo nace? Para explicar esto bien, no es mi primera novela corta. No. Antes de eso publiqué una novela, bueno, no sé si llamar novela, la verdad, porque no está realmente terminada, ¿no? Pero pertenece a este mundo también, que se llama La balada del nunca amado, Tierras moribundas, ¿no? Entonces, lo primero que se crea es La balada del nunca amado, Tierras moribundas, ¿no? ¿Y cómo nace eso? Eso nace ya más adelante, cuando tengo, creo que, no sé, 14, 15 años por ahí. Bueno, ya habiendo leído a Tolkien, me interesa mucho la fantasía y en mis tiempos libres, que eran bastantes, ¿ya? Me pongo a hacer mapas. Porque algo que me gustó mucho de Señor de los Anillos y de los cuentos inconclusos, la Tierra Media y todas esas cosas, es los mapas, ¿no? Entonces yo veía los mapas y alucinaba ahí, ¿ya? Entonces me puse a hacer mis propios mapas, y comencé a crear personajes para los mapas, ¿ya? Ahora, al mismo tiempo, pues en la adolescencia, digamos que mi adolescencia está bien, pero siempre estuve pensando muchas cosas sobre las personas, sobre el ser humano, ¿no? ¿Por qué algunas personas me tratan bien, pero después tú ves al ser humano y hay mucha guerra, hay mucho robo, hay muchas cosas que no son buenas, ¿no? Entonces creo que son esas cosas lo que hace que todo ese mundo de fantasía que está creando, digamos, tipo todo el tiempo, que probablemente si no hubiera sido por eso, hubiera sido otro imitador más del Señor de los Anillos, es que lo que le hace que todo ese mundo, digamos, de luz, ¿no? Bien, mal, se vaya para abajo y se vaya a ser un mundo decadente, ¿no? Claro. Donde ya con eso empiezo a crear el tema de la plaga, del nunca amado y de la hambruna de aquí, ¿no? En el cual la plaga pues hace que la gente se empiece a podrir, ¿no? Le salen tumores o úlceras y ni siquiera la naturaleza se salva, ¿no? Los árboles mueren, ¿no? O el mismo acero se corroe, ¿no? Entonces empieza ahí todo eso, ¿no? Yo creo que es una combinación de lo de Tolkien por el mundo de fantasía épica y grandes cosas,
pero también temas que yo veía a diario, ¿no? No puedo decir que me influyó Conan en ese momento, porque creo que todavía ni lo había leído, pues sabía quién era, y de hecho no sabía que existían los libros de Howard, ¿no? Eso ya es a los 20 años más o menos, y bueno, es ahí, ¿no? Es ahí. Y ya más adelante ya empiezo pues a encontrar libros que ya pasa el tema de la fantasía adulta, ¿no? La fantasía, bueno, Tolkien tampoco es que sea fantasía para niños, ¿no? Pero digamos que la fantasía adulta toca algunos temas más personales de los protagonistas, ¿no? Entonces empiezo a leer cosas como Robin Hood, ¿no? Y de ahí de un momento a otro me paso a autores que de repente no suenan mucho, pero Paul Kearney de las Monarquías de Dios, que buscaba los libros aquí, en Crisol, que ya toca un tema todavía más oscuro, ¿no? Donde ya entendía hasta, bueno, temas para adultos, ¿no? Parejas, ¿no? Ya más cotidianos, más personales. Sí, más mucho, ajá, sí, pero sin dejar de lado todo el mundo grande y toda la mitología y todos los héroes, y de hecho el heroísmo ni siquiera está presente, porque muchas veces el heroísmo es casual, no son realmente no quieren salvar el mundo, ellos solamente quieren vivir bien en un mundo que es difícil, ¿no? Es complicado. Entonces es así más o menos como empieza, ¿no? Y sí, he hablado bastante, pues, es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Pero es que es un tema grande. ¿Y cuándo empiezas a escribir puntualmente? Dientes Negros. Sí. Dientes Negros lo empiezo a escribir pues ya después, más o menos en el 2019 podría ser, 2019, ¿sí? Porque yo había terminado de escribir El Nunca Amado, ¿no? Pero me tuve que replantear la idea de la saga porque, o sea, yo quería hacer libros grandes. Pero yo me di cuenta que con mi ritmo de vida, porque estudiar en Europa y trabajar en Europa es bastante matado, como en cualquier lado, ¿no? Pero no me daba tiempo. Los tiempos se van reduciendo. Sí, no me da tiempo para leer mis 3 horas diarias, ni escribir mis 4 horas diarias, ¿ya? O 5 horas, ¿no? Lo que yo vea, ¿no? Pero todos los días, ¿no? Entonces, como no me daba el tiempo, yo dije, yo nunca voy a terminar de escribir libros así, porque no tengo un contrato con una editorial, ¿no? Grande que te pague, ¿no? Como hay en países de habla inglesa, ¿no? Que imagino que es así, ¿no? Que te pagan y bueno, tienes tu contrato y tienes que escribir X libros por año, o por año, pero no, cada cierto tiempo, ¿no? Depende un libro por año, así, ¿no? Entonces, tengo que ver cómo conseguir contar la misma historia sin sacrificar nada o lo mínimo, pero de manera que sean publicaciones, digamos, anuales o cada 2 años, ¿no? Historias pequeñas, y como el mundo es grande, yo sé que va a ir creciendo sus libros. Claro. ¿Ya? Entonces, y otra cosa que vi es que las historias deben ser autoconclusivas, es mi punto de vista personal. Una aventura y termina, ¿no? Y ya, y después puedes seguir con el mismo personaje o con otro, de acuerdo a la estructura, ¿no? Pero eso fue lo que me planteé, porque yo veo de que, por lo menos, los amigos que tengo españoles no compran las sagas hasta que estén traducidas, todas, ¿ya? Muchos me han dicho eso, porque yo conozco casos y me pasó a mí, que compro sagas antiguas, ¿ya? ¿No? Y que no se termina de traducir. Qué dolor. Acabas de tocar, es que, vea, un dolor en el alma, porque me ha pasado 1000 veces. Empiezas a leer una saga que es larga y empiezan a traducir 3 o 4 libros y dejan de traducir y es como... Ya, claro, exacto. Y mucho más cuando es fantasía. Y así, porque es mucho más que pase esto, de que empiezas a leer una historia de fantasía y te quedas en el libro 4, en el mejor de los casos, y si eran 10, ya no los traducen. Sí. Sí, es mucha pena. Yeah. Y entiendo a tus amigos españoles, sí. Los entiendo completamente. Entonces, pasa eso, ¿no? Que no los terminan de traducir, ¿no? Sí. Ajá. Y aparte, el otro tema es que, por lo que me habían dicho en esa época, que publicar a un escritor, digamos, nuevo, ¿no? Y algo de fantasía, que ni siquiera ha terminado porque son varios tomos, digamos, ¿no? Ya esto es muy difícil, ¿no? Y en español es complicado, ¿no? Entonces tenía que plantearme otro tema, y lo que hice fue, en esa época ya leí en inglés, buscar libros de fantasía en inglés que sean autoconclusivos y cortos, porque creo que siempre se necesita un modelo a seguir, ¿ya? Entonces encontré uno que se llama El Santo con Armadura, ¿ya?
El autor no me acuerdo cuál es, pero está en inglés, no está en español lamentablemente, que serán pues, no sé, 100 hojas así. Y es una trilogía, sí es cierto, ¿ya? Pero tú lees el primero y lo puedes leer como una historia autoconclusiva, te muestra parte del mundo, ¿no? Sabes que es medieval, sabes que hay cierta tecnología, magia, ¿no? Y hay demonios que nacen de los ojos de las personas, ¿ya? Ahí. Y ya está, ¿no? Y tener la aventura, protagonista, inicio, fin, punto, ¿no? Entonces yo digo, puedo seguir quizá esta estructura para introducir al lector a El No Mundo, a La Verdad del Nunca Amado, a toda esta saga, ¿no? Sí. ¿Cómo? Bueno, hay que hacer las escaletas, hay que trabajar, ¿no? Entonces comencé a partir, a sacar los personajes, a ver cómo encajaba mejor la historia, ¿no? Me di cuenta que si empezaba con La Verdad del Nunca Amado, si la reiniciaba, no iba a funcionar porque es más larga, pero esto sí, ¿ya? Esto sí. Entonces es así como yo digo, bueno, voy a hacer un libro corto de fantasía, oscura, Grimdark, con los elementos que yo leo, que a mí me gusta, etcétera, etcétera, y poderlo terminar, ¿no? En cierto tiempo, y el siguiente, de repente en 2 años, tener otro. De hecho, ya el segundo ya está publicado online, ¿no? Con la editorial, y el tercero ya está el manuscrito listo, y es más largo ya, ¿no? O sea, yo me doy cuenta, este tiene miles de palabras, el otro tiene el doble, y el último, el manuscrito, tiene 36.000, que tampoco es, digamos, así, pero es un libro que ya si se imprime es así, ¿no? Más o menos. Okay. Entonces ya va subiendo un poco la sí, porque la fantasía tiende a ser extensa, ¿no? Por el mismo mundo, los personajes, y necesitas más palabras y más y más complejo, ¿no? Y más descripciones, porque es un mundo que tienes que introducir al lector a lo que tú estás creando para saber hacia dónde vamos, ¿no? Que es un poco esto que aquí... Sí, y hay maneras de introducir, porque antes se hacía, pues, te metían en las primeras 100 hojas, o en las 300 hojas, como en Reinos y Pesares, la leyenda del mundo y todo, y tú estabas leyendo y leyendo y no avanzabas. ¿Y quién es el protagonista, no? Pero ahora ya no se hace así, el protagonista empieza de frente, ¿no? Y poco a poco puedes contar la historia del mundo, de repente por diálogos, o flashbacks, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. Es otra forma de escribir, de ingresar al mundo, y también hacer de que el lector que empieza o que quiere empezar a leer fantasía pueda empezar con tu libro. Para ti, en este caso, Dientes Negros, si hay alguien que, por ejemplo, está viendo la entrevista y nunca ha leído fantasía, y es como que, bueno, pero sí me gustó El Señor de los Anillos, pero veo el libro y es enorme y me da temor de una saga tan larga, puedo ingresar, puedo venir y leer Dientes Negros y sentir de que se puede adaptar a ese tipo de historia. Yo creo que sí, ¿ya? Y también me lo ha dicho el editor y algunas personas que han leído, porque si bien es cierto, no te vas a enterar de qué ocurre en el mundo, digamos, ¿no? Cuál es el problema político o de qué se trata esta plaga de hambruna exactamente, se menciona, pero tener una historia de unos caballeros, ¿no? Que están buscando a un personaje también del libro importante para ellos. Vamos a contar mucho para que vengan y lo lean. Sí, y bueno, esa historia del caballero va a terminar, porque va a enfrentar a su enemigo y va a terminar eso, ¿no? Eso se cierra. O sea, vas a poder, digamos, que tener un rato entretenido, ¿no? De una búsqueda con su final, ¿ya? Pero te van a quedar algunas cosas como, y este mundo es más grande, ¿no? ¿Quiénes son los fantasmas hambrientos que aparecen en algún momento? ¿De dónde viene Juno? ¿Quiénes son exactamente los fatas, ¿no? ¿Qué es esa raza, no? ¿Qué hay? Creo que lo que terminas es, te preguntas, acá hay más. Claro, aquí hay más. Necesito saber más. Entonces, eso mismo que yo encontré en ese libro que te digo, El Santo con Armadura, yo dije, bueno, voy a hacer algo no similar en trama, ¿no? Pero, digamos, lo externo, ¿no? Y mostrar ciertas cosas del mundo con una historia, ¿no? Que inicia y termina, pum, y ya, ¿no? Y eso es lo que voy a encontrar aquí. Ok. Dentro de Los Dientes Negros vamos a encontrar un personaje que a mí, la verdad, le tomé cariño en este corto tiempo, que es Albiante. Albiante. Lo estoy pronunciando bien, Albiante, ¿no? Él es un caballero fata que, a pesar del peligro que corre, porque tomó una decisión más de impulso a buscar a su compañero Roswell. Sí. ¿Cómo construyes la personalidad de Albiante? ¿Te basas en algo, en ti mismo, en cómo es que vas construyendo las personalidades de esos 3 personajes que, bueno, lo que están aquí en la historia? Bueno, pregunta difícil, ¿sabes por qué? Porque yo cuando empiezo a crear los mapas es cuando empiezo a crear los personajes, creo que te conté, ¿no? Pero bueno, Albiante, a ver, ya, voy a empezar al comienzo, ¿ya? Albiante primero era un
personaje que lo creé con los mapas de uno de los primeritos, ¿ya? Y tenía otro nombre, de hecho, ¿ya? Que no se parece a este, se llama Nestus, me acuerdo, y Nestus Albiante, ya. Ajá, sí, no se parece nada, ¿ya? Y bueno, resulta que Albiante era como una especie de secundario, pero que aportaba mucho en la trama principal, y en realidad no deja de ser eso aquí, o sea, aunque tiene un poco, o sea, aquí es el protagonista, claro, pero en la trama general va a tener cierto protagonismo, pero sin ser, pues, de los principales, ¿no? Entonces, yo cuando creo a los otros personajes en cuál se va a basar todo el mundo, ¿no? Ya digamos que tengo al Albiante bien parametrado quién es y cuál es su rol, ¿no? Y para esto de aquí, ¿ya? Yo pues no es que me base en mí mismo, en nada, ¿no? Sino que yo cuando voy creando la historia en mi cabeza, que no es de un día a otro, ¿no? ¿Ya? Ya ahí el personaje se va dando forma. O sea, yo estoy pensando qué va a hacer, cómo va a actuar, ¿no? ¿Ya? Entonces es más o menos ahí. Yo no soy creo que un escritor que diga, por lo menos en personalidades de personajes, algo mecánico, así, tiene que ser así, ¿no? Creo que sí es importante saber cómo son, pero también es importante saber que en determinados momentos el humano, ¿no? No actúa como cree que actúa o como todos creen que actuaría, ¿no? Y ahí está el impulso, y por eso esa impulsividad de ir a buscar, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, sí es verdad que a mí me gusta, bueno, no soy una persona impulsiva, pero los sentimientos para mí son muy importantes en todo, ¿no? No solo en las historias, sino en la vida, ¿no? Y creo que eso está ahí mostrado, ¿no? O sea, esas decisiones irracionales que toman. Y que creo que es una característica del romanticismo también, la irracionalidad, ¿no? Moverse por el sentimiento, y eso a mí me gusta mucho. Los seres humanos somos más emociones. Sí, entonces yo creo que es por ahí la cosa, ¿no? Como es el tema de, no solo de Albiante, sino de muchos personajes de aquí. Ok. El personaje de Juno. Juno. Ajá, pero Juno. Está bien. Ya, Juno. ¿Cómo te gusta más a ti? Juno, ya. O sea, Juno. Pues, okay. Es este ente, ¿no? que encuentra a los dos amigos. La definición sería de un antihéroe. Es el que hace que lo empiece a cuestionar. Es que empiezo a hablar mucho de la historia y quiero también que se emocione. Pero hay un encuentro entre Juno y Albiante, va a ocurrir algo, pero Juno le cuenta sus razones, que pueden ser válidas o no, pero le cuenta sus razones de por qué es que están ocurriendo estas cosas ahí. Como también es la construcción de Juno, porque él es casi un antihéroe. Eso era tu idea, hacer con este ente, sí, pues Juno es un poco eso. Ya, es un fata un poco más fuerte que Albiante, digamos, ¿no? Que tiene claro, una conexión más cercana con todos, ¿no? Ajá. Bueno, a ver, yo creo que en general los personajes siempre tienen motivos, ¿no? Ya, eso es lo que los mueve, ¿no? Y las cosas que hace Juno, ¿no? Al final, y que cuenta que ha hecho, ¿no? Ya, para muchos está mal, ¿no? Pero él se justifica, y yo creo que cada persona, así haga actos moralmente incorrectos, puede justificarse. Puedes justificarte. Ahora que dentro de la norma, ¿no? Esté mal, por ejemplo, matar a alguien está mal, ¿no? Yo no mataría a alguien. ¿Tú matarías a alguien? No, ya, tampoco. Ajá, ya, pero digamos que hay gente que a lo largo de la historia ha matado miles de personas por defender X pensamiento o idea o cosa, y lo puede justificar, y creo que lo que hace él también es así, él lo justifica para él, ¿no? Sí, creo esa era la temática que encontraba. Es un personaje que tiene mucho potencial, aunque su aparición va un poco más a la mitad de esa historia, que es corta. Su fuerza se ve bien plasmada, y sí creo que, claro, voy a ver a Albiante, me gustó mucho, pero yo, con toda su contradicción, con toda su oscuridad, su justificación de sus propios actos, creo que lo hace muy interesante. Ya, gracias. Así que creo que vamos por ahí. Bueno, entonces, Julio, quisiera por favor que presentes tu historia. Es cortita, se lee muy rápido, pero igual necesitas un tiempo para irla asimilando. Así que me gustaría que porfa, si nos la puedes presentar. Sí, claro. Ajá.
Bueno, le cuento la historia. La cámara es toda tuya. Ajá, vale. Buenos días, ¿no? Soy Julio Chevasco, como me conocen. Escribí Dientes Negros, que es la primera historia autoconclusiva de los Cantares del No Mundo, ¿no? Y bueno, trata de... a ver, vamos a ver. El mundo es un mundo que se está acabando porque hay una especie de epidemia que enferma a las personas, ¿ya? De esto se dan solamente algunas pinceladas, como expliqué al comienzo, ¿no? Y bueno, estos enfermos se llaman los fantasmas hambrientos, pero dentro de este mundo, ¿no? Hay una raza fantástica, ¿no? De fantasía, que son los fatas, y en este caso pues hay unos caballeros fatas o también mercenarios, ¿no? Gente que se gana el pan, digamos, matando determinados monstruos, pero un día uno de ellos pues decide por X motivos, que van a descubrir ahí. Sí, que van a descubrir aquí, exactamente, salirse de todo eso y buscar, ¿no? A otro de ellos, Rosewen, ¿no? Que es su pareja, ¿no? Y también es miembro de su equipo, ¿no? Entonces se va con su amigo y van a meterse en un bosque donde van a encontrar cierto peligro que, digamos que le va a hacer ver las cosas un poco más duras de lo que él pensaba, ¿no? Y eso es, digamos que la aventura que hay aquí, ¿no? La historia que termina ya empieza, ¿no? La historia autoconclusiva. Y bueno, pero el resto del mundo ya lo descubrirán en los siguientes tomos, ¿no? Que se va expandiendo más, ¿no? A medida pues se vaya publicando y la editorial lo permita, y también yo, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, quiero invitarlos a leer el libro, a comprarlo aquí en Librerías Crisol. Ajá. Y bueno, voy a estar en Perú hasta enero, entonces probablemente esté firmando en algún lugar, no sé, como he firmado en la feria también, ¿no? Perfecto. Ajá, si quieren conocerme un rato y hablar de fantasía, porque ya la firma, no sé, ya, pero hablar un poco de fantasía. A mí me interesa mucho conocer lectores, de verdad, de fantasía, que lean este tipo de libros, ¿no? Que lean Conan, que lean Martin, Joe Abercrombie, Kearney Erickson, todas esas cosas. Me encanta conocerlos y hablar e intercambiar. Y síganme también en Instagram, ahí, para conocer un poco, ¿no? Ajá. Perfecto, así es que ya saben, si ustedes se han interesado en la historia, se encuentra aquí en Librerías Crisol. Y verdad, espero que tengamos otra próxima entrevista, que me vuelvas a contar de tu otro nuevo libro y que sigas creciendo este mundo de fantasía. Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Y si se llegaron hasta acá, espero que se suscriban al canal y nos vemos pronto en una próxima entrevista. Adiós. Adiós, chao.